Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos. Permítanme que salude a todas las personas que me acompañan en esta rueda de prensa, a la consejera de Medio Ambiente, Susana Armas, a Roberto Castro, ingeniero forestal y también miembro de la empresa Sestac Soluciones, que es quien ha desarrollado un instrumento que hoy vamos a presentar aquí, una aplicación. También a Ruth López, que es diseñadora y bióloga en este caso, Alejandro Lorenzo, yo creo que todos lo conocen. Alejandro lo solemos ver en situaciones más complicadas, casi con la cosa tranquila no lo solemos ver tanto. Pero a mí me gustaría verlo más de lo que lo veo. También a Alejandro Barreda y a Marino Hernández, que nos acompañan en este acto, que pretende presentar una campaña de concienciación sobre los incendios forestales para este año. Nosotros venimos sufriendo incendios de manera recurrente en esta isla desde hace ya muchos años. Se los dice a alguien que ha tenido que afrontarlos desde el punto de vista municipal y ahora nos toca pues tratar de evitar que sucedan desde el ámbito insular. Eso no significa que garanticemos que eso sea así, ojalá pudiésemos hacerlo. Incendios que además han variado en su formato, en cómo se producen, en las zonas que se afectan, que vemos que cada vez se acercan más a las zonas más pobladas de la isla, zonas de interfaz y que requieren lógicamente de un trabajo de prevención y de concienciación de las personas que cada vez adquiere mayor relevancia. Esta campaña lo que pretende básicamente es eso, concienciar a las personas de que tenemos que hacer las cosas bien, de que cuando queremos hacer una quema tenemos que pedir permiso, de que esos permisos están además dependen de que la meteorología nos acompañe, de otra serie de cuestiones y que debemos de hacer caso, de que alrededor de nuestras viviendas deberían estar las cosas de la manera adecuada. Cuanto más cerca tengamos la vegetación a las mismas, más peligro se produce en que pueda llegar el fuego a las mismas. Y esto estamos hablando desde el punto de vista no humano, digo, de una afección a personas que podría ocurrir después, ¿no? Sino a las propiedades, a las viviendas, cuestión que no es baladí, ¿no? Importancia también, muchas veces vamos por la carretera y vemos cómo salen colillas de los coches. Este tipo de cuestiones en determinadas circunstancias, pues lógicamente hacen que vivamos en medio de una zona de muchísimo riesgo, de verdadero polvorín, y hay que tratar de evitar precisamente que estas cosas se produzcan. Todos tenemos que comprometernos, esto no es una cuestión de la Administración que pone las herramientas que puede, pero es responsabilidad de todos que estas cosas no sucedan. Y lo que sí hemos visto es que normalmente suele estar en el ámbito de las personas, en el ámbito humano, el inicio de todos estos incendios, ¿no? Y después hay otra cuestión. Antes, y si no que me corrijan los técnicos presentes, los incendios se producían más en una época del año, más en el verano, asociados al calor. Yo creo que con lo que estamos viendo, ese cambio climático, podríamos hablar de atemporalidad ya de los propios incendios. O sea, se pueden dar en cualquier momento del año. El año pasado vivíamos uno incluso allí en la zona del Paso, que estaba ya fuera, digamos, del ámbito del verano y que nos preocupó. Afortunadamente se actuó, yo creo que de una manera bastante coordinada y muy rápido y se pudo frenar, ¿no? Pero bueno, básicamente yo quiero aprovechar para agradecer el trabajo a la consejera. Este tipo de herramientas, esta aplicación, y esto lo explicará ella un poco ahora, tiene que ver con un trabajo más global que estamos haciendo desde el Plan de Sostenibilidad Turística en el área de medio ambiente y que también trabaja, lógicamente, para mejorar las condiciones en este sentido. Quiero felicitar y agradecer a la consejera y a todas las personas que han tenido que ver con esto, porque al final es tener más herramientas para que la gente cada vez sea más responsable y esté más concienciada de su labor
para evitar que se produzcan estas cosas, que normalmente nos damos cuenta de la importancia que tienen en el después, cuando suceden. Bueno, vamos a trabajar en que no sucedan para no tener que lamentar después absolutamente nada. Bueno, felicitar también en la parte más técnica a quien ha diseñado toda la campaña, que tiene un lema: evita ser la causa ni un descuido. Yo creo que habla claramente de que va dirigida a las personas y también por esa aplicación, por el desarrollo de esa aplicación, que al final, introduciendo datos, nos va a dar una serie de respuestas para trabajar en el ámbito de la prevención y la concienciación. Así que, sin más, yo espero que efectivamente sigamos trabajando en la línea que nos hemos dado ya desde hace algún tiempo, de no tener que lamentar que estas cosas sucedan y que cada uno de nosotros seamos conscientes de la importancia de implicarnos, de concienciarnos y de trabajar junto con la Administración en la misma línea. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien hacía referencia al presidente, pues el mensaje, el lema de esta campaña es evita ser la causa ni un descuido, incide en esas tres principales causas que son los focos de los incendios. Las colillas, el uso inadecuado de la maquinaria que genera chispas y las quemas incontroladas. Es un llamamiento, como bien decía también el presidente, hacía referencia a lo que es la responsabilidad, una responsabilidad compartida donde las actuaciones de cada uno de nosotros, sin duda alguna, van a marcar la diferencia. Me gustaría también agradecer la presencia de los medios de comunicación porque es una respuesta a ese esfuerzo compartido que tenemos y tienen un papel fundamental a la hora de poder llegar nosotros a la población. El tema de las quemas controladas, podemos poner un ejemplo, hacía referencia el presidente a las autorizaciones. En el último año, en el Servicio de Medio Ambiente y Emergencia, se han tramitado en torno a las 300 autorizaciones y es importantísimo que se informe sobre cómo tiene ese procedimiento de autorizaciones y sobre todo cómo tienen que realizarse. En la campaña tenemos aquí el soporte de exteriores, por decirlo de alguna forma, que es la pancarta. Ahora hablará Ruth de lo que es el diseño y lo que significa, lo que queremos reflejar y el mensaje que queremos transmitir a través de este eslogan y de esta imagen. Pero además de este soporte tenemos otro tipo de actividades o de acciones que podemos denominar, como son, por ejemplo, la continuidad de lo que hemos denominado en la campaña anterior del puerta a puerta, que es fundamental, esa interacción con el ciudadano, sobre todo en las zonas de interfaz urbano-forestal, donde pasábamos una encuesta, hablábamos directamente cómo tenían que hacer ese proceso de autorizaciones, de quemas y demás, y recogíamos esos datos. Este año, en esta campaña, como también ha anunciado el presidente, tenemos una novedad, una aplicación móvil que es novedosa, donde vamos a tener, que también nos la va a presentar posteriormente Roberto Castro, donde vamos a tener la posibilidad de tener un repositorio de información donde se va a medir el riesgo que esas viviendas tienen ante los incendios forestales y además nos va a dar una información que supone un repositorio de información que luego nos permitirá también llevar a cabo actuaciones planes podemos decir, de defensa y de control. Yo, en reiterar ese agradecimiento que hacía el presidente a todas las personas que están implicadas en el desarrollo de esta campaña y, insisto, es un llamamiento al compromiso, a la concienciación y la sensibilización de la población de esos riesgos, esas causas que motivan los incendios y también a la autoprotección. La ventana temporal de los incendios, como decía el presidente, se ha ampliado, ya no podemos hablar de una campaña de junio a septiembre o octubre, sino hemos sufrido en el último año alertas en febrero, en diciembre. En cuanto a las estadísticas, por poner un ejemplo, las estadísticas es tan importante incidir, y por eso es el mensaje, incidir en esas causas que originan los focos. En el año pasado, en una alerta que tuvimos a principios precisamente de abril, ahora estamos en abril, en una alerta máxima por incendios forestales, en una sola comarca, por darles un dato, en una sola comarca registrábamos 11 incidencias de intervenciones de los agentes de medio ambiente con el mal uso de la maquinaria. Y de esas, a veces también la propia administración incurre en esos
incumplimientos, por decirlo de alguna forma. Por eso, una vez más, incidimos en esta campaña en lo que es ese compromiso, esa responsabilidad, en lo que tenemos que poner nuestra parte para que esas causas pues, no tengan lugar. Sin más, voy a darle el paso a Ruth. Ella es miembro del Plan de Empleo, de Formación y Empleo del Cabildo Insular de La Palma. Como había dicho el presidente, ella es bióloga y diseñadora gráfica y es la mejor para poderles trasladar, como decía, el mensaje que tenemos aquí en Tu Diseño. Buenos días. Un placer, presidente, señora consejera, medios, compañeros, los Alejandros, muchas gracias por vuestro trabajo para poder estar aquí hoy. Bueno, yo es una pequeña introducción y ahora pasamos a presentar la aplicación. Tengo el lujo de volver a La Palma. Yo soy gallego, pero llevo 20 años ya viviendo en Canarias y además me acuerdo hace unos 5 años tuvimos la oportunidad de desarrollar el primer plan de defensa municipal en todo Canarias, que se desarrolló en el municipio del Paso, cuando Sergio era alcalde, y hoy es un lujo poder estar aquí otra vez presentando una herramienta innovadora, no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional, para acercar a la gente que vive en el medio rural el riesgo que supone su vivienda y, sobre todo, lo más importante, que pueda tomar medidas preventivas. Cuando hablamos en riesgo de incendio de vivienda, ya no solo hablamos en la pérdida del bien en sí, sino también la seguridad de los medios que van a intentar salvarla cuando se produzca un incendio. Entonces, tenemos que tratar de trasladar esa necesidad a la población. Y por ello, hemos desarrollado esta aplicación, que ahora la pasaré a presentar. Si le puedes dar al modelo digital. La anterior, por favor. La anterior presentación. No, está dándole para arriba. ¿Vale? Es la aplicación de Protege tu Vivienda. Se trata de una aplicación desarrollada para dispositivos Android y para iPhone, para Apple, y donde se trata de, con un formulario muy sencillo, que cualquier persona sin conocimientos de incendios pues puede evaluar el riesgo que tiene su vivienda. ¿Vale? La interfaz la hemos simplificado muchísimo para que, en cuanto se abra la aplicación, lo primero que salte sea ya el proceso de evaluación, y después siempre podrá tener, pues si en el caso de que uno sea afortunado y tenga varias viviendas, pues lo puede hacer, e incluso si algún voluntariado de protección civil que, por ejemplo, ejerza su función asesorando a vecinos, pueda tener también un repositorio de distintos análisis que haga de viviendas. Pasamos a continuación. Básicamente lo que permite poner la aplicación es un nivel de riesgo, ¿vale? Desde bajo hasta extremo, mediante una serie de preguntas. A medida que vamos avanzando en la puntuación, ahora veremos la interfaz, se va incrementando, ¿vale? Y después, cuando pasamos a las medidas preventivas, lo podemos ir reduciendo. Hay aspectos como, por ejemplo, el entorno inmediato. Vale, es que pues me tengo que acordar la diapositiva, disculpad. Vale. Bueno, pues se divide en 3 aspectos. Por un lado, el entorno general de la vivienda, que puede ser desde donde se ubica, si está muy cerca de barranco, etcétera. Como no, por todos muy conocidos, si hay vegetación o no hay vegetación, que parece que es lo único que la gente se acuerda. Y una parte muy importante es si en el entorno de la vivienda hay objetos o elementos que puedan arder. Después, el siguiente nivel, ya nos vamos acercando a la vivienda, son medidas específicas de la misma. Pues, por ejemplo, si la vivienda cuenta con protecciones en las ventanas, si tiene ventanas de madera, si tiene ventanas de aluminio, si tiene contraventanas que puedan... mira, estoy viéndolo yo enfrente. Si tiene contraventanas que lo pueda proteger. Y, por otro lado, si tiene algún tipo de elemento externo, como toldos, tanto de madera como telas asfálticas, que pudieran arder en el caso de un incendio. Estamos hablando del entorno inmediato. Y, por último, ya pasamos a un siguiente nivel, que es un poco más abstracto, que viene siendo servicios. Esa vivienda cuenta, por ejemplo, con agua a disposición para, en el caso de que venga un incendio, antes poder remojar, antes de que se evacúe, y poder tener la vegetación un poco más urgente, o contamos con buena accesibilidad de la vivienda. Aquí, en el caso del oeste de la isla, el mayor problema que tienen que es, como se dice en el argot, una ratonera. Zonas muy inaccesibles, con una sola vía y muchas veces incluso sin posibilidad de salida. Entonces, con ese tipo de análisis vamos obteniendo un indicador a medida que vamos avanzando. Son en total unas 12 preguntas, las he resumido aquí, pero bueno, esta es una introducción. Cuando continuamos, lo más importante que le ofrecemos al vecino o vecina es, oye, vale, hemos analizado, pero que sepas que tienes la posibilidad de poder reducir el riesgo. Tienes una serie de tareas que tienes tu checklist de tu vivienda que puedes ir cumplimentando. Y algo muy innovador que hemos hecho y hemos trabajado es
¿Sabes que simplemente compartiendo el análisis que he hecho de tu vivienda y dándonos la ubicación y tomando... ¿Sabes que pasándonos la ubicación y unas fotografías básicas de tu vivienda podemos facilitar esa información a los servicios de extinción y en el caso de que se produzca un incendio ya sabemos que viviendas son seguras de por sí? ¿Vale? Todas las viviendas se van a defender, pero es importante saber cuáles, donde se ha hecho algún tipo de trabajo, donde ya se ha hecho un análisis, donde los vecinos han hecho algún tipo de labor preventiva, porque ya sabremos, seremos más eficientes a la hora de atajar el incendio. Bueno, y por último, cuando obtengamos este mapa, cuando el vecino o vecina comparta el análisis que ha hecho, que evidentemente con un tema de una cláusula de privacidad y confidencialidad, podremos tener un mapa con distintos colores, como hemos visto al principio, verde, amarillo, naranja o violeta, del riesgo de las viviendas. En el caso de que se produzca un incendio, me estoy acordando del incendio del Paso en el 2020, el Paso en los Llanos del 2020, ese incendio que se propagó muy rápido. Imagínense lo que es tener un mapa con puntitos de colores, sabemos exactamente qué viviendas son seguras, nos permite ser mucho más eficientes a la hora de trabajar. Bueno, pues esto estará accesible, ya está accesible para todo el mundo, desde las distintas suites de aplicaciones, Android, iOS, hay un flyer donde se facilita un código QR que se puede descargar y bueno, pues ahora lo importante es que la gente no solo la use, sino que entienda todo lo que hay detrás. Muchas gracias. Que evocan la urgencia. El contraste lo que hace es emitir un impacto visual importante y a su vez, como bióloga, he querido incluir especies emblemáticas de la isla, que en este caso han sido el búho chico y la graja. De esta manera, el diseño de esta campaña no simplemente intenta enviar un mensaje de comunicación que a la vez intenta conectar con la gente y aludir a la responsabilidad conjunta de las personas, porque la biodiversidad es una de las cosas que están en juego a la hora de un incendio y por ello no solo se queman los bosques, sino la vida que en ellos respira. De esta manera, esta campaña ha intentado conectar emocionalmente con la gente y darle valor a la biodiversidad de la isla. Al mismo tiempo, se han incorporado QRs para que no simplemente nos hayamos quedado en un soporte físico, sino también en un soporte digital, que ahora mi compañero Roberto Castro, que ha sido el encargado de ello, nos va a explicar con mayor detalle.